Hola, soy Jordi Xuclà, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Ramon Llull. Y en el marco del Congreso sobre Innovación en la Docencia en Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades, les planteo este estudio de cómo enseñar Derecho Internacional Público a través del caso de Montenegro. Lo que sucede en mi universidad, que es una universidad en Barcelona, es que demasiadas veces los estudiantes se polarizan alrededor de temas territoriales o de identidad o del derecho a la autodeterminación en el debate español y en el debate catalán, y es bueno que de manera pedagógica, pero sobre todo de manera rigurosa, se desplace el foco hacia un estudio de caso internacional que ayude a objetivar el debate y a descubrir los límites y las posibilidades de procesos de autodeterminación en el marco europeo y estudiar un éxito de caso, un éxito successful, como fue el caso de Montenegro, fruto del acuerdo entre las partes y del amparo del derecho internacional. Para ello es muy importante que los estudiantes previamente adquieran conocimiento sobre la realidad de Montenegro dentro del contexto de la Yugoslavia Federal Socialista del 45 al 92, la descomposición de Yugoslavia, la convivencia entre Serbia y Montenegro, el periodo de espera entre el 2003, que es cuando estaba previsto que Montenegro celebrara su referéndum de autodeterminación, y el acuerdo entre las partes y con la comunidad internacional para posponerlo hasta el año 2006, y el estudio de cómo se convocó, cómo se celebró, cómo se desplegó el referéndum del 21 de mayo del año 2006, es decir, ahora hace 20 años. Debemos recordar que la última independencia acordada de Europa es la independencia de Montenegro, de acuerdo con el derecho internacional y con el acuerdo entre las partes. Servirá para que los estudiantes entiendan que la regla general del derecho internacional es la integridad territorial de los estados y que el principio de uti possidetis iuris preserva las fronteras heredadas de anteriores estructuras internacionales, pero que esto puede tener excepciones según el acuerdo de las partes. En este sentido, aprovecharemos las clases para estudiar el caso de Montenegro, que es un caso de secesión pactada, con un respecto a los procedimientos y con un rápido, a la luz de los resultados, reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Y se recomendarán autores claves para estudiar el caso de Montenegro. También haremos un pequeño viaje al caso de Kosovo como un caso de excepción unilateral de reconocimiento parcial, entendido como una independencia reparadora o remedial, sin duda sui generis, excepcional, y también fruto de los largos años de ataques sobre Kosovo, que la comunidad internacional considera que puede ser una forma de reparar, pero que es excepcional, y también recomendaremos algunos autores claves para entender el caso de Kosovo. Y también estudiaremos brevemente el caso más reciente de restablecimiento de las fronteras internacionales, el caso de Karabaj, una vez superado el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, después de 32 años, con la restauración de la integridad territorial de Azerbaiyán y más con el resultado de las recientes elecciones en Armenia, que van en la línea de ratificar el tratado inicialmente ya pactado entre las partes, y también recomendaremos los autores claves en este sentido. Esto servirá en el aula para entender que no se pueden trasladar ni soluciones, para distinguir categorías, para saber qué es el consentimiento, el reconocimiento, la administración internacional en el caso de Kosovo, las crisis humanitarias y que son también las fronteras heredadas. Estudiaremos propiamente el referéndum pactado de Montenegro, cómo se utilizó un procedimiento a partir del acuerdo de Belgrado de posponer durante 2-3 años, cómo se consiguió la supervisión y el auspicio de la Unión Europea y de la OTAN, cómo se planteó una doble mayoría cualificada para conseguir la independencia, un 55,5% de voto favorable y una participación que superó el 85%, pero que 6%, pero que tenía que tener un determinado lindar también de participación. Una doble regla que jurídicamente podría haber llevado a un conflicto si se hubiera cumplido solo una de las dos fuentes de legitimación.
También la importancia de la observación internacional, de la implicación de organismos internacionales, en este caso concreto, la importancia de la OCE-ODIHR y también, por ejemplo, del Consejo de Europa, que dotaron al proceso de credibilidad externa y redujeron el margen de contestación posterior. Y también estudiaremos el reconocimiento inmediato que se produjo de Montenegro con pocos días y con pocos meses, siendo Islandia el primer país que reconoció Montenegro y después toda la comunidad internacional. Afortunadamente, podremos estudiar este caso compartiendo, también invitando a la clase el que fue ministro de Asuntos Exteriores de Montenegro en el momento de la celebración del referéndum de mayo de 2006, Miodrag Vlahovic, y a partir de su testimonio, de su consigna, que era la necesidad de una paciencia radical para posponer el referéndum del 2003, de llevarlo al 2006, como una virtud jurídica y diplomática para preparar el país, para sumar credibilidad, para sumar apoyos internacionales y para evitar una ruptura social irreversible también dentro de Montenegro entre los favorables y los contrarios. Se pedirá a los alumnos que lean un texto guiado del propio ministro Vlahovic. Se les preguntará sobre el Acuerdo de Belgrado y la espera entre el 2003 y el 2006. Se les pedirá la identificación de actores internacionales, la distinción entre resultados electorales y el reconocimiento internacional, y después habrá una conversación presencial del embajador Vlahovic con los alumnos que ilustrará y nos ayudará a trabajar sobre los conceptos clásicos. Pedagógicamente tendremos lecturas guiadas, estudiaremos el marco jurídico, estudiaremos casos en modelos comparados, los tres que hemos citado, habrá un diálogo con un experto, en este caso como un practitioner, con un exministro, y finalmente se requerirá un trabajo final con argumentación jurídica breve sobre qué hace legítimo un referéndum pactado. Online también tendremos la participación de la exministra de Asuntos Exteriores de Croacia, Vesna Pusic, que nos permitirá una mirada regional y nos hablará de la responsabilidad democrática. Esto nos aporta una lectura más global sobre los Balcanes occidentales, los elementos de la guerra, la descomposición de Yugoslavia, y ello nos servirá para evitar lecturas románticas también sobre las ideas de la independencia, sobre la ruptura estatal, y centrar los discursos también en los costes democráticos y de vidas humanas que supuso estos procesos en los Balcanes occidentales. Y también para introducir la tensión entre seguridad, libertad y responsabilidad política en contextos de miedo y de polarización como los que se produjeron en los Balcanes occidentales. Entender los Balcanes, su complejidad histórica, desde el Imperio Otomano, la Primera Guerra Mundial y la descomposición de Yugoslavia. Todo ello nos permitirá unos resultados que esperamos que aprendan los estudiantes: de la opinión al argumento, separar simpatías políticas, que es el origen de este ejercicio, separar simpatías políticas de categorías jurídicas, estudiar de la norma al procedimiento, ver cómo la integridad territorial, el referéndum acordado, el consentimiento y el reconocimiento se articulasen en el caso de Montenegro, estudiar la importancia del liderazgo y las técnicas de negociación del reconocimiento internacional, comprender por qué la espera y la negociación pueden ser jurídicamente productivas en el caso de Montenegro y quizás en otros, y por qué el voto a favor del referéndum no es lo mismo que el reconocimiento internacional, sino que hay un proceso entre resultado electoral, reconocimiento internacional e institucionalización posterior de Montenegro como Estado. Y seguramente este ejercicio nos permitirá nuevas propuestas de estudio futuras sobre la construcción institucional de Montenegro como el último Estado constituido en Europa, sobre la orientación euroatlántica con la rápida integración en la OTAN y sobre el debate presente y muy de futuro sobre el horizonte de un posible y muy probable ingreso de Montenegro a la Unión Europea en el año 2028, convirtiéndose en el siguiente Estado miembro de la Unión Europea. Nada más, muchas gracias, y estoy a su disposición para las preguntas que quieran formularme en el ámbito del foro de debate de este congreso. Muchas gracias.